Muy bien, Dani. ¿Qué más? ¿Qué podemos entender de esa definición? Una unción especial para orar, adorar y profetizar un idioma desconocido al hablante. Que tiene poder. Tiene poder, claro. Puede ser unción. Muy bien, es una unción, por eso Abdiel refiere que es un poder, por eso es una unción, algo que viene de Dios. Una unción del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Exacto. Ajá. Ahora, tres cosas entonces son importantes cuando oramos en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, estamos orando. Dice Romanos capítulo 8, verso 26, que cómo debemos llorar, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu habla o gime con palabras indecibles que nosotros no entendemos. Ya alguna vez les he comentado esta ilustración de un pastor, ¿se acuerdan? Cuando tenía a su mamá muy enferma, pero ella era muy ancianita, estaba sufriendo. Entonces él no sabía cómo orar, no sabía qué orar. O sea, estaba sufriendo, Señor, pues llévatela, pero tampoco él quería decir eso en su corazón. Señor, pues déjala porque yo la quiero mucho, pero estaba sufriendo. Entonces lo que hizo el hermano, y daba la ilustración del hablar en lenguas, dice, yo oro en lenguas y no sé lo que yo oro, mi espíritu está pidiéndole a Dios por medio del orar en lenguas, del hablar en lenguas, para que le haga su voluntad. Que para mí no es entendible, no lo puedo entender, pero estoy hablando, estoy adorando y estoy profetizando algo. Entonces el hermano ponía este ejemplo cuando dice, yo no lo sé, pero el Espíritu sí sabe que es lo mejor para mi madre y lo mejor para mí. Y él oraba en lenguas. Señor, ponme en tus manos la vida, pero me imagino que en lenguas. ¿Está conmigo? Porque a veces es difícil decir, Señor, pues, mi madre, pero está sufriendo también. Entonces, el hablar en lengua nos ayuda en estas situaciones. El propósito, Johnny, propósito a ti, interceder. Interceder o glorificar a Dios con el Espíritu y edificarse espiritualmente. Muy bien, interceder o glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos da el don de lenguas. Interceder o glorificar a Dios con el Espíritu y edificarse espiritualmente. Nos edificamos. Yo les he dicho, la otra vez oramos para que recibieran algunos de ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos están orando en lenguas? Muchos de ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Sí. Siga orando en lenguas. En donde quiera que usted camine, donde quiera que usted ande, ore en lenguas. Edifíquese, porque el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, dice la Escritura, ahorita lo vamos a ver. ¿Está conmigo? A veces estamos desanimados, estamos tristes, estamos agüitados. Póngase a orar en lenguas, y está siendo usted edificado usted mismo. Está hablando a Dios, aunque usted no lo entiende, pero usted está siendo edificado. ¿Está conmigo? Cuando usted dobla sus rodillas y empieza a hablar en lenguas, hermano, espere poquito como la presencia de Dios baja. Usted está hablando en misterio, no lo entiende, pero está glorificando a Dios con palabras que no le entiende y usted mismo está siendo edificado. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver acerca del don de lenguas, las aclaraciones. Como todos los dones, el amor es el fundamento. ¿Sí? Aclaraciones acerca de este don. ¿Qué dice la Escritura, Memo? Acá. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. O címbalo que retiene. Ok, luego vamos a hablar acerca de esa palabra angélicas. ¿Está conmigo? Aquí habla de dos lenguas, lenguas humanas y lenguas angélicas. 1 Corintios, o sea, lo que está enseñando este versículo es que el amor es lo fundamental para cualquier don. Nada sobrepasa el amor. ¿Está conmigo? Okay. 1 Corintios 13:1. Aclaraciones. Lo siguiente. Hermana Lupita, el uso. El uso más común de este don es comunicarse con Dios. El espíritu, hermana Lupita. El espíritu del creyente se comunica directamente con el espíritu de Dios en una forma que va más allá del intelecto.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Escuche lo que dice Pues el nadie le versículo. entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que habla en lenguas, ¿no habla a quién? A los hombres. No habla a los hombres, sino a Dios. ¿Está conmigo? Y el que profetiza, profetiza a los hombres. ¿Está conmigo? Pero el don de lenguas, dice la Biblia, en 1 de Corintios 14:14, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quiere hablar directamente con Dios? Hable en lenguas. Pues nadie lo entiende. Si yo, por ejemplo, fíjese, voy a poner esto, escúcheme. Una básica, una bashanda, la. Usted no me entiende. Si hay alguien aquí que me entienda en español, lo que estoy hablando, si yo hablo ahorita en lenguas, una básica, una bashanda, la básica, nadie. Ok. Entonces, lo que dice aquí es, pues nadie le entiende. Aunque ahí puede entrar el don de la interpretación de lenguas, que luego lo vamos a ver. Alguien que de manera milagrosa entiende lo que el hermano como si estuviera hablando español. Y lo entiende. Entonces ese es el don que vamos a ver después de este tema, el don de interpretación de lenguas. Entonces, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque si yo oro, hermana Pita. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok, esta palabra espíritu simboliza eso, simboliza el orar en lenguas. Si dice, ok, para ser yo entendible, Señor, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús por los hermanos, por la familia, etcétera, etcétera. Gracias, Señor, por ellos. ¿Sí me entiendes? Estoy entendiendo y me estoy dando a entender. Pero si yo oro en lenguas, no me entiendo. ¿Está conmigo? Sí. Pero yo quiero que usted me entienda a orar para que usted sea edificado también cuando yo hable en español y ore en español, pero usted es edificado también. ¿Está conmigo? El uso del don, ¿qué nomás? El uso del don de lenguas usualmente no está asociado con la emoción extrema o éxtasis. no está asociado con la emoción extrema o éxtasis. Mucha gente, escúcheme esto, mucha gente cuando está orando en una pasión, está orando con el Señor, el Espíritu Santo derrama una unción para que empiece a hablar en lenguas. A eso podemos llamarle éxtasis. Ahí es donde el Espíritu Santo toma a la persona y le empieza a dar palabra y empieza a la persona a hablar en lenguas, pero ahí normalmente en ese éxtasis hay otra persona que lo interpreta. Pero este don, el don como tal, por ejemplo, usted puede estar orando aquí y usted puede estar lleno del Espíritu Santo y su boca empieza a soltarse y empieza a hablar en lenguas. ¿A cuánto les ha pasado esto? Empieza que ya no sabe usted qué, pero su boca está hablando y está hablando en lengua. Eso es cuando el Espíritu Santo le toma y está edificándole, pero está edificando también a la iglesia. Está edificando a la persona que está a su lado. Pero el don no está asociado con esa emoción o con esa éxtasis, como dice aquí. Sino que yo puedo empezar a orar en lenguas y yo puedo parar. Ese es el don de lenguas. En el otro que yo les decía, yo conozco hermanas que hasta media hora duran tomadas por el Espíritu hablando en lenguas. Pero este don no está relacionado con eso. El que habla, ¿qué dice, hermano? ¿Qué sigue? El que habla, El que habla está en control y escoge dónde, cuándo y cómo ejercer este don. El que habla está en control, escoge dónde, cuándo y cómo ejercerlo. Al igual que todos los dones, hay ejercicios, hay que ejercitarlo para desarrollarlo. ¿Está bien? Bien, vamos a...
falta por leer. Wendy, hay que usar el don de lenguas de manera ordenada Hay que usar el don de lenguas ordenadamente. durante los cultos. Durante los cultos solamente se debe hablar en lenguas en una voz alta si hay traducción para dar un mensaje profético. Si no, la persona debe orar en lenguas en una forma más callada, para no llamar la atención. Durante periodos de clamor Esa es una general, forma para no llamar la atención. Pero durante periodos de clamor general, es apropiado hablar en lenguas, Ujú. con tal que no esté llamando la atención a uno mismo y distrayendo a los demás. ¿está conmigo? Ujú. ¿Sí? ¿Sí entendió la diferencia? Sí. O sea, si estamos, por ejemplo, ¿a qué le llamamos orden? Estamos predicando y de repente alguien empieza a hablar en lenguas, no es el momento. Si usted quiere hablar en lenguas, háblelo despacito o en su espíritu, o bajito. Pero por ejemplo, si yo le digo, hermano, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar a Dios, ¿puede usted hablar en lenguas? Entonces es lo que dice aquí, a que lo llama aquí el hermano, clamor general. Que todos estamos adorando a Dios y le digo, habla en lenguas y empiezan los hermanos y las hermanas a hablar en lenguas. Ahí sí es permitido. Bueno, ahí sí puede hacerlo en voz alta, más bien, no le ponemos freno, ¿no? Aunque unos oren así así, normal, pues, y Sí. otros puedan orar en eso. Sí, hay gente que, o sea, cuando hacemos un clamor general o vamos a adorar a Dios, tú puedes, pero hay hermanos que dicen, yo quiero orar en lenguas, siento orar en lenguas. Hay otros hermanos que dicen, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Señor, gracias, gracias, gracias. Es un clamor general que de todas formas está bien. ¿Está bien? John, es un don. Es un don más general que otros dones. Pues, fue Fue una manifestación común cuando nuevos convertidos recibían al Espíritu Santo en la iglesia primitiva. generalmente, Johnny. Siguiente punto. Generalmente se imparte a través de la imposición de manos, pero no necesariamente, es diferente para todos. Ok, hay hermanos que oramos por ellos en la iglesia, estamos guiados por el Espíritu Santo a que la gente o los hermanos reciban el Espíritu Santo y oramos por ellos, pero hay personas que pueden estar caminando, pueden estar haciendo actividades y el Espíritu Santo los bautiza, les da el don. O sea, porque no podemos decir, es que solamente en la iglesia, no. La iglesia que Pablo iba, en Hechos 10, capítulo 10, Pedro fue a la casa de Cornelio y ahí todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Aquí, perdón, en Hechos capítulo 2 no estaban en una casa, estaban en una calle. Entonces no hay un lugar específico. Dios derrama de su Espíritu y en ese momento, cuando vino Pentecostés en Hechos capítulo 2, estaban ahí en la calle. Dice que la gente los oía. Vamos a ver la advertencia acerca del don de lenguas. ¿Advertencias? Sí. ¿Sí lo tienes, hijo? Advertencias acerca del don de lenguas. Si tiene este don, cuidado de no pensar que es la única manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. No pensar que es la única manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver una cita en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. ¿Alguien lo tiene? Verso 1 en adelante. Amén. ¿Qué dice? Hechos, Cuando ¿qué? llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron todos? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les
les concedía expresarse. Bien. Vemos aquí entonces la venida del don de lenguas, del hablar en lenguas. A usted se va a encontrar en estos tiempos. Yo desde que conozco al Señor, el hablar en lenguas se le considera, cuando nosotros decimos somos cristianos evangélicos, ¿cuántos les han preguntado, ¿tú qué eres? Si eres adventista, bautista, presbiteriano? Aplaudes o no aplaudes. Aplaudes o no aplaudes, llevas velo o no llevas velo, las hermanas llevan pantalón o no llevan pantalón, muchísimas ideas. La otra rama de lo que nosotros como iglesia nos consideramos es que somos evangélicos pentecosteses. ¿Por qué pentecosteses? Hay evangélicos bautistas, adventistas. ¿Cómo se le llaman los que están ahí en la 9? ¿Cómo se llaman? Los apostólicos. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo trato de enseñar siempre una doctrina pentecostés, carismática. Pentecostés porque creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, carismáticas, carisma, dones, manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso es que entonces somos cristianos evangélicos pentecosteses, carismáticos. Si usted habla el internet, y esto lo voy a decir porque de repente es importante que estudie, se va a encontrar con que muchísima gente no cree en el don de lenguas. Y se van a encontrar páginas completas diciendo no al don de lenguas. ¿Está conmigo? Y hay muchísimos argumentos. El otro día hablaba con un hermano y yo le enseñaba la importancia de no tomar vino, de no tomar alcohol. Un tema bien delicado. Entonces, el hermano no estaba de acuerdo conmigo. Él decía, bueno, pues una caguama con un clamato pues no hace daño. Yo le conté. Sí. Así dijo. No. No, pues es que hoy no yo la controlo. Exacto. Tengo dominio propio. Pero ahorita sí, ¿verdad? Estaba platicando con la serpiente, pero al rato la serpiente la va a engañar. Sí, es la serpiente, siempre, ay, poquito, ¿qué tiene? Poquito. Un poco de levadura. Poquita levadura. ¿Cuántos saben, las hermanas, cuántos saben de esto? Que si se le pone poquita levadura de X, y que sea poquito, pero toda la masa se impregna. Y el hermano decía lo que decía el hermano Poncho, es que yo sé controlarlos, yo sé controlar. Yo digo, hermano, acuérdate, mira, hay muchos versículos en la Biblia donde al parecer se contradice, pero Dios nos ha dado razonamiento y conciencia. Actualmente dicen las cifras de las personas seculares, las cifras seculares del INEGI, entonces, que 7 de cada 10 personas que empiezan a tomar alcohol se vuelven alcohólicos. Los demás alcohólicos ocasionales. Los demás son alcohólicos ocasionales. El problema más grande que tiene nuestro país es que, por ejemplo, en el 2013-2014 murieron 25,000 jóvenes relacionados con el alcohol. Ahora, por medio de, miren, a veces la Biblia, y muchos dicen, mira, ahí está la Biblia, Jesús convirtió el agua en vino, ahí está. Ahí está Pablo que le dice a Timoteo, no tomes agua, échate un vinito por causa de esto. Eso ya no lo ven, ¿verdad? La segunda parte ya no lo habla, por causa de tus múltiples enfermedades estomacales. A lo que voy es esto. Hay muchísimos versículos que al parecer contradicen el hecho de que Dios prohíbe tomar alcohol. Pero hay una cosa bien importante, Dios nos ha dado la conciencia. Dice el hermano Ricardo Sherato en su primer disco que sacó, ¿por qué preguntarle a Dios si Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia? En respuesta a un disco que sacó un hombre inconverso que decía que dónde está Dios, por qué permite tanta violencia, por qué permite tanto, etcétera, etcétera. Un cantante secular sacó ese canto. Y Ricardo Sherato compuso una canción, Dios le dio una canción que habla de eso. ¿Por qué preguntarle a Dios?
Dice el hermano, si Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar. Y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Y dice el hermano en el canto, malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir una vida en calma sin temor ni armas para destruir. Entonces, tenemos conciencia, hermanos. Cuando parece que la Biblia dice, ay, Timoteo, échate un poquito de tu vida, ay, pero entonces estamos en otro tiempo, estamos en otra costumbre, en otros tiempos, pero la conciencia me dice, tomar alcohol me puede dañar por los antecedentes, y no bíblicas a lo mejor, sino los antecedentes seculares. Al tema del don de lenguas, hermano, vas a encontrar muchísimas personas. Por ejemplo, a mí me han cuestionado, ¿existe Dios? ¿Existe Jesús? ¿Realmente Jesús salva? Y yo, bueno, la Biblia dice, sí, pero también la Biblia dice, sí, pero... ¿Y qué es lo que yo les digo? Mira, Cristo a mí me cambió. ¿Sí me entiende? Entonces, te puedo enseñar con la Biblia, pero también te puedo enseñar con mi vida. El don de lenguas, hermano, Dios me lo dio a mí en junio de 1991, y fue algo hermoso y precioso. Y cada vez, hermano, que yo oro en lenguas, algo especial pasa. Entonces, cuando tú empieces a orar en lenguas, a ver la manifestación de Dios en el don de lenguas, tu mismo espíritu va a decir, esto realmente es la verdad. Porque, por ejemplo, hay adventistas, están ¿cómo dice acá? Los apostólicos, mucha gente, hermano, que no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces tengamos cuidado con esto. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Está conmigo? Sí. Alguien decía, y voy a decirlo así, por ejemplo, había una persona de Capadocia, por ejemplo, y los judíos empezaron, uno de los hermanos, empezaron a hablar en lenguas, y había uno de Capadocia que decía, oye, este está hablando mi idioma. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos hablando en idiomas que no conocemos, pero se conocen en otra parte del mundo. De acuerdo al ejemplo de aquí. Dice, y estaban atónicos, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Están hablando en nuestra lengua. Y luego dice, había de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, etcétera, etcétera. Entonces nos da una idea de lo que es el don de lenguas. Que podemos hablar lenguas que no entendamos, que a lo mejor no somos de otros países ni otros idiomas, pero no lo entendemos, pero estamos hablando el idioma de alguna otra parte del mundo, según el ejemplo. ¿Está conmigo? Sí. Vamos a ver entonces las aclaraciones. Advertencias, perdón. Advertencias. Entonces, número 1, no pensar que es la única manifestación del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Alguien quiere leerlo? No insistir. No Que insistir. todos. Hermano. Sí, tú. Memo. No insistir en que todos hablen en lengua. No se debe enfatizar. ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Gracias, no. Ahí en 1 Corintios 12:13 dice, escuche esto, que no todos vamos a hablar en lenguas. Ahí también hay una confusión porque muchos dicen, es que todos tenemos que hablar en lenguas. Y Pablo, en 1 Corintios 12:30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Sí? ¿Quiere leerlo?
Vaya conmigo, 1 Corintios 12:30. Digan a menos que ya están dormidos. No, ya están dormidos. Primera Corintios 28. Bueno, 27. ¿Está conmigo? Sí. Vosotros pues sois cuerpos de Cristo, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, lo tercero. Luego, los que hacen milagros. Después, luego, los que ¿qué? Los que tienen don de lenguas. Ahora, pregunta Pablo, 29. ¿Son todos apóstoles? Usted conteste, ¿son todos apóstoles los que acaba de nombrar arriba? En el 28. No. ¿Son todos profetas los que acaba de nombrar? No. Es como si dijera, todo nuestro cuerpo es ojo. Con el ojo podríamos agarrar algo, podríamos tocar, podríamos hablar. Si somos todos ojo, puro ojo, o si somos pura oreja, por eso somos un cuerpo. Algunos van a hacer una cosa, otros otra. Eso es lo hermoso del cuerpo. Algunos no se van a ver, aunque van a trabajar arduamente en la iglesia. Es el caso de los pies, no se ven. Pero ahí están haciendo cosas fundamentales e importantes en el cuerpo de Cristo, aunque no se ven. ¿Está conmigo? Y Pablo contesta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Dígalo fuerte, no. No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. A eso los lleva Pablo. ¿Por qué le digo esto? Yo he tenido casos de hermanas, hermanos, que se sienten mal porque no hablan en lenguas. Una vez estando en un grupo de evangelismo, le digo yo a los hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a salir, vamos a evangelizar, vamos a orar, empiecen a hablar en lenguas. Y al final una hermana, ya partimos de una hermana, me dice, hermano, yo no pienso ir. Hermana, ¿por qué? Si usted venía aquí con ganas. Dice, es que yo no tengo poder. ¿Por qué dice eso? ¿No ha recibido a Cristo? Sí. Dice, pero es que no hablo en lenguas. Sí, así como, así. Y la hermana, ¿quién le enseñó eso? Pues es que yo oí, no, hermana, no se trata de que oiga. Usted tiene a Cristo, usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, sí, suficiente. ¿Sí me entiende? Porque desconocía esta escritura. ¿Hablan todos en lenguas? No. A eso nos lleva Pablo aquí. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, hay algunos que no hablan en lenguas. No se preocupe, pero intente hablar en lenguas. Si usted tiene el don de lenguas, empiece a desarrollarlo. Bien, vamos adelante en el último punto. No hablar en lenguas en voz alta durante el culto, a menos que sea un tiempo de clamor general. Y también, o si es un mensaje profético para ser interpretado. Último punto, no sentirse superior a los demás por hablar en lenguas. Amén, hermanos. Amén. Quejas, sugerencias. El don de lenguas. Yo tengo una pregunta. Se acabó el tiempo, Wendy. Era hasta la media. Entonces cuando eres bautizado por el Espíritu Santo y te trae el don de o sea, hablas lenguas, ahí se puede decir que ya tienes el don. Sí. ¿Sí? Sí, también. Ahora, ahí es donde está la controversia, que dicen, bueno, somos bautizados por el Espíritu Santo, pero también las manifestaciones del Espíritu Santo pueden ser diversas, por ejemplo, los dones. ¿Sí me entiendes? Muchos se quedan así, el bautismo del Espíritu Santo solamente hablar en lenguas. Hay mucho más que eso.
Hay poder para glorificar a Cristo, hay poder para exaltar a Cristo, para predicarlo, para vivir para Cristo. Pues hay mucho que habla el bautismo del Espíritu Santo, pero sí es importante buscar el don de lenguas. Algunos no lo tienen y se desesperan. Yo he conocido gente que se desespera y llora porque no hablan lenguas. Y curiosamente hay muchos hermanos, lo contrario, que dicen, hermano, es que no tienes fe, es que no tienes fe, por eso, a ver, cierra bien tus ojos, no, ahorita ya los frijoles está lleno de lumbre, a ver, concéntrate. Y por ahí, no, yo he visto gente llorar porque no tiene el don de lenguas. Y son cristianos. ¿Está conmigo? Sí. Y lo han buscado. Y lo han intentado. Y recuerdo que una joven, cada vez que había un llamado para el Espíritu Santo, iba y nada. Cada vez que, y nada. Entonces llegan los peces, hermana, es que no tienes fe, andas en pecado, hermana, no, necesitas confesar tus pecados a Dios. No, hermanos, no hable lenguas y ya. ¿Está conmigo? Es como cuando hablamos de la don de sanidad. Si decimos que una persona toma medicina es que no tiene fe, ¿verdad? Ya está dormido ya. Fíjense. Si una persona toma medicina es que le falta fe, ¿verdad? No. Yo conozco una parte que dice eso. Es porque declara sobre su familia la sanidad divina. Sí, curiosamente dice, bueno, pues si una persona toma medicina, pues no es que no tenga fe. ¿Está conmigo? La Biblia dice que la medicina saca la mayor parte de las plantas, y dice la Biblia que las plantas y los árboles serían para sanidad. No siempre, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, si una persona está enferma, no siempre indica que hay un pecado oculto. Amén. Sí, amén. O que una persona enferma pues tenga un espíritu malo ahí dentro. No, tampoco. Bueno, ¿qué más? ¿Otra cosa? ¿Otra pregunta? Bueno, no,